Gracias, Kenny, y gracias al comité organizador y gracias a ustedes por estar acá hoy. Comenzamos con un tópico que cuando me lo dijeron dije yo, wow, este sí está difícil. Porque, ¿por qué metemos al paciente al ventilador? Porque está con disnea. Entonces dije yo, wow, voy a tener que hablar de las 40 o 50 causas de disnea que metimos al paciente al ventilador, pero en realidad no es eso, es cómo vamos a monitorizar y cómo podemos prevenir que ese paciente que está en esa cama en ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva no esté sufriendo uno de los traumas más grandes que puede tener un ser humano, que es la disnea. ¿Y qué es la disnea? Por supuesto, es la falta de aire, tener que respirar con mayor fuerza y experimentar esa sensación de constricción torácica y esa sensación de que me voy a morir porque no puedo respirar. Muy similar a lo que es dolor, pero a diferencia del dolor que lo monitorizamos y lo monitorizamos en pisos, en intensivo, en intermedios o en la emergencia donde estamos, no monitorizamos disnea. Y es peor el desenlace con disnea que con dolor. No nos vamos a morir del dolor. A veces pensamos que sí, pero no. Pero sí nos podemos morir por disnea. Entonces, esa necesidad de evaluar la disnea en todo paciente, pero cómo lo evaluamos en pacientes ventilados, es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Sabemos que hasta un 50% de los pacientes que están en ventilación no invasiva o invasiva experimentan esa dificultad respiratoria que le llamamos disnea, por diferentes causas, que no vamos a estar tocando todas las causas, porque si no, no paramos el día de hoy. Lo difícil es que el paciente es incapaz de señalar que tiene disnea o que tiene un tubo aquí, lo tenemos sedado y el paciente está medio despierto y no sabe cómo decirle al médico o a la enfermera o a la terapista que está con disnea. Y por otro lado, somos nosotros. Entramos, vemos el ventilador, casi ni vemos al paciente, no hay comunicación. Y el paciente todavía medio despierto dice, yo estoy aquí, me estoy muriendo por falta de aire, y no me hablan y no saben que estoy sufriendo. Y es una desesperación que causa más disnea. Ese es un ciclo vicioso que tienen estos pacientes. Y luego no hacemos esa evaluación sistémica para ver la respuesta cuando ventilamos a nuestros pacientes y hacemos cambios para ver la disnea. Vemos todo lo que habló la doctora Arriaga hace 5 o 10 minutos y la media hora que dio, pero no vigilamos disnea. ¿Cómo la definimos? Hay múltiples definiciones y esta es una de las definiciones de una de las guías ahí, que por supuesto es la dificultad para poder tener la sensación de poder respirar con comodidad o tener que hacer más esfuerzo. Pero como estamos hablando de disnea en pacientes ventilados, lo pongo en rojo. Y en realidad ellos califican no a la disnea, no que a el sufrimiento que siente el cerebro por la falta del efecto respiratorio. Y eso tiene diferentes definiciones dependiendo de qué medidas estamos usando. Si es no invasivo versus invasivo, va a ser diferente probablemente. ¿Por qué? Porque sí, todavía nos puede decir algo el paciente si está en no invasivo versus en invasivo, es mucho más difícil. Y el paradigma de ver la parte clínica del paciente. Podemos ver gases, podemos ver todo, pero tenemos que ver otros valores que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Qué tan prevalente y la intensidad de la disnea? Hay una gran heterogeneidad de todos los estudios que han hecho evaluaciones de la disnea. Y en la parte izquierda de ustedes ven la prevalencia y ven que dependiendo si es un estudio donde le preguntamos por recolección al paciente después de que lo extubamos si sufría disnea, casi el 50% decían que tenían. Si eran estudios observacionales, pues probablemente un 50% también. Y ya cuando hacemos una evaluación más de intervención para detectar disnea, 50%. Imagínense, 1 de cada 2 de sus pacientes que están en ventilación están sufriendo disnea. Es un montonón. Y no lo evaluamos y no lo cuantificamos. Y luego, para cuantificar la intensidad, vamos a hablar de cómo lo podemos hacer, pero nuevamente, entre los estudios que tenemos, vemos que si son estudios de recolección, observacionales o intervencionales, vemos que la intensidad va desde un 60
de una escala de 0 a 100 o 30 o 40. Y dependiendo también de qué etapa de intensivo están en el ventilador están, puede ser si en el primer día que llegaron y están ahí, sí, 60% tienen disnea el día que ingresan al intensivo y los vamos a intubar, pues es lógico. Pero de ahí, la autoinformación en el primer día de que el paciente ya está despierto y le podemos preguntar, tiene una escala hasta de un 50, así que 50 es la mitad. Si les decimos a un paciente que tiene dolor de 5 sobre 10 o 50 sobre 100, es un montón, ¿no?, de dolor. Y por otro, cuando hacemos los ensayos de respiración espontánea, que vamos a hablar de ello para la extubación, estos pacientes que supuestamente ya están listos para ser extubados, 25% de ellos están sufriendo disnea mientras hacemos el ensayo espontáneo. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues son múltiples, porque tenemos demasiadas conexiones entre la caja torácica, los pulmones, la vía aérea, los quimorreceptores en el cuello, con nuestro cerebro y diferentes porciones de nuestro cerebro, ya sea la parte límbica, motriz o sensorial, y esas conexiones de aferencia y eferencia del sistema sensorial va a estar afectado. Y hay un desajuste entre la parte de lo que el paciente está sintiendo y lo que el cerebro está codificando. Y si le agregamos ahí que tenemos una máquina que o sobreasiste o le da de muy poca asistencia, ponemos más todavía conflicto en ese desajuste entre la entrega de descargas eferentes y la parte neurológica y emocional del paciente. Entonces tenemos un paciente en el intensivo, tenemos múltiples estímulos que van a actuar a nivel del cerebro, donde van a actuar y van a aumentar el drive respiratorio o lo van a disminuir. Pero usualmente cuando hay disnea hay un aumento del drive, lo que hace que aumente la frecuencia respiratoria, sus músculos accesorios y que el paciente pueda tener asincronía con el ventilador muchas veces. Y ese imbalance da una sensación neurológica, pero también emocional negativa. Y ese paciente sufre. Y sufre más porque no puede hablar. No nos puede decir, por favor, ayúdenme. Y como le ponemos un poco de Dormicum, porque lo veo que se está moviendo mucho y me quiero ir a refaccionar, la escala de vigilancia de ese paciente no es buena y no nos puede responder muchas veces. O es por la debilidad muscular. Lleva 3 semanas en el intensivo y el paciente no puede ni levantar un dedo para decir tengo 1, 2, 3, 4, 5 de la escala de disnea. Y por otro lado, múltiples insultos al cerebro. Probablemente hay una hipoxia cerebral que causó daño y por ende no se puede comunicar con nosotros. En consecuencia, el autoinforme del paciente nos puede medio dar, es inconsistente y por eso es muy difícil ayudarlos y eso los lleva a lo que vemos posteriormente, a ese estrés postraumático que sufren los pacientes. Como estamos hablando de la disnea en pacientes ventilados, sabemos que supuestamente el ventilador debe de ayudar, pero muchas veces no hace nada con la disnea y otras veces empeora, paradójicamente. Entonces tenemos 3 grandes grupos que cuando tenemos paciente intubado y ventilado, que es el incremento de la demanda que tiene el paciente por todos estos criterios aquí. Un aumento de CO2 por fiebre, por sepsis, por convulsiones, por agitación, o un incremento de la retención de CO2 por hiperinsuflación o espacio muerto, como hablaba la doctora. Y por supuesto, de hipoxemia, si hay un shunt de ventilación perfusión o un shunt anatómico y un FiO2 inapropiado. Y si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene acidosis metabólica por cualquier otra causa, también le aumenta la carga en la parte respiratoria. Si está anémico, y nuevamente regreso a la ansiedad, que es creo que un componente muy importante en estos pacientes que incrementan el drive respiratorio. Y por otro lado tenemos, no puedo, pero el incremento de la carga o la impedancia que tiene el paciente, ya sea por una disminución de la elasticidad del pulmón o de la caja torácica, ya sea algo del tórax o del abdomen, por obesidad o por ascitis, le da una carga extra. Y por supuesto, la parte de resistencia, si hay broncoespasmo, hay secreciones o hay un tubo
dobladito por ahí, cualquiera de ellos nos va a aumentar esa impedancia. Y en medio estamos o no haciendo bien con el ventilador. Tenemos parámetros ventilatorios inapropiados para ese paciente y ahí es donde entra todo el monitoreo y faltaba la plática del doctor González antes que yo para poder decir todo lo que dijo el doctor González es lo que tenemos que hacer, pero ya lo van a ver. Y luego esa enfermedad crónica que debilita al paciente, debilita el diafragma, le da demasiado problema, especialmente con pacientes que de veras están crónicamente en el intensivo, en el ventilador y están con esteroides, aminoglicósidos, sepsis y todo esto que nos va a dar problema. Sí que son tres grandes grupos que tenemos que estar vigilando, pero creo que uno de los parámetros que no le ponemos atención es esta psicogénesis que tienen los pacientes de disnea y les da un trauma psicológico a nuestros pacientes. Ese distrés emocional de me estoy muriendo porque no puedo respirar. Eso además nos da una impredictibilidad de qué van a hacer conmigo. Yo estoy aquí y no puedo hacer nada. Y la enfermera dándole chistes ahí a la otra enfermera, la terapista respiratoria, mira, hoy voy a salir con aquel. Y el doctor viene y, mucha, me tengo que ir. Pobre, el paciente está oyendo eso, nosotros pensamos que no nos oye. Muy probablemente se le olvida, gracias a Dios, pero está sufriendo ansiedad. Y esa sensación de no tener ningún poder ni control de lo que puede hacer. Todo eso nos lleva a un ciclo vicioso donde el paciente está intubado y no puede dar esa clase de tengo hambre de aire, tengo que hacer un esfuerzo excesivo y siento que los pulmones se me están cerrando. Y esto lo podemos ir viendo, por supuesto, por lo que hacemos. Sabemos que esa sensación está ahí. Dijimos 30 o 50% de los pacientes están con disnea. Mucho de esto es por el CO2. Y si tuviéramos la parte de ventilación protectora, donde tenemos un volumen tidal bajo, sabemos que ese paciente quiere respirar más y lo estamos provocando disnea e incomodidad por tener un PCO2, no importa en 70, pero tenemos un volumen tidal calculado de 6 cc por kilo, entonces no le voy a dañar el pulmón. Tenemos que tener eso, conciencia de vigilar. Y el esfuerzo excesivo en realidad es por la carga muscular. Está lleno de agua el paciente, está con secreciones y el cerebro le está diciendo, tienen que hacer algo, pero no hacen nada por mí. Y por otro lado, tenemos que succionar y todo, hacer broncodilatación. Entonces, subestimamos la disnea de nuestros pacientes de ventilación mecánica. Pensamos que están protegidos porque están ventilados, pero en realidad no se les pregunta a los pacientes. Desde que comencé a hacer esta historia, ya no paro de preguntarle a mi paciente por walkie-talkie. Le digo, siente que tiene suficiente aire, la estamos ayudando o lo estamos ayudando a respirar mejor. Como digo, los pacientes no pueden autoinformar esa disnea y subestimamos la importancia de la disnea. Y esto es lo que usualmente han hecho para ver el impacto a corto y mediano plazo de lo que nos dicen los pacientes. Dicen, la disnea es un sentimiento terrible, una experiencia muy difícil y responsable de la angustia psicológica inmediata. A los pacientes les resultaba difícil pensar en otra cosa más que tengo que respirar porque si no me pelo. Más probabilidad de presentar ansiedad, por supuesto, en los pacientes que tienen disnea versus aquellos que no tienen ansiedad. Y hay una relación de pánico y ansiedad y disnea muy fuerte. Y la intensidad de la disnea al final de una prueba de respiración espontánea. Uno dice, lo vamos a sacar del ventilador, alegres y todo, y el pobre paciente, sí, pero me estoy muriendo. Todo esto es una combinación de una amenaza de angustia por la vida y al mismo tiempo un sentimiento de impotencia porque no pueden hacer. Pero entonces tenemos que formar nosotros el equipo de hacer coaching al paciente y darles tranquilidad. Entonces, ¿cómo enfocamos ese sufrimiento? Uno, si el paciente puede hablar, si está en ventilación con cánula nasal, nos puede hablar. Si está con no invasiva, podemos por lo menos darles ahí que nos diga si tiene disnea usando nuestra tablita visual análoga. Pero si está inconsciente el paciente, lo tenemos sedado, es muy difícil. Podemos usar
resonancia, podemos usar un electromiograma, que no lo vamos a estar usando a cada hora o cada 2 horas que estamos con el paciente. Tenemos que tener algo un poco más práctico. Y antes de comenzar a ver si puedo o no puedo hacer las preguntas, tengo que ver si el paciente se puede comunicar conmigo o no, usando, como le digo, las herramientas visuales, ¿verdad? El paciente ya abre los ojos, puede mover los brazos, entonces le puede poner un número a la escala visual análoga o con pictogramas decirnos dónde es que está. Asegurar de que no esté en delirio el paciente y que ya no esté con tanta o nada de sedación sería lo ideal. Entonces, no existe una herramienta para detectar en pacientes de veras claramente dándonos una definición, pero tenemos que tener un paciente por lo menos alerta, que tenga un RAS de -2 o +2. Y ya teniendo eso, ya podemos hacerle preguntas. ¿Es cómodo respirar? ¿Se siente sin aliento? ¿Siente falta de aire? ¿Está recibiendo suficiente aire? Y luego ver que por lo menos de las 5 preguntas que le hacemos, 2 de ellas coincidan. Porque si me dice me siento bien y de ahí 4 me siento mal, pues le creo. Pero si de 3, una me dice siento mal, otra me siento bien y la otra ni me contesta. Ahí no hay una recurrencia o consistencia en las respuestas. Y por último paso, ¿cómo lo podemos evaluar? Estas son las tablas que lo hemos sacado en realidad para ver la escala análoga visual para dolor, pero también ya la usamos para escala análoga para disnea. Puede ser de 0 a 100 o de 0 a 10. Puede ser numérica, como vemos en la parte izquierda, o en medio, donde vemos la parte pictográfica, donde el paciente puede con el dedo decirnos dónde está. Y hay la escala de Borg, que hay la escala normal y la escala modificada, donde nuevamente el paciente puede con el dedo o con ayuda nosotros poner nosotros el dedo y decir aquí está o está aquí. Y el paciente puede decir sí o no dónde está. Y la escala modificada que en realidad solo le agrega el punto 5 donde antes solo teníamos una escala. ¿Cuál es la escala importante para decir que el paciente está sufriendo de una disnea clínicamente significativa? Que tenga un puntaje de 4 o más. ¿Ok? Eso se asocia a fracaso de destete, tiempo de ventilación mecánica, fracaso y mortalidad con ventilación no invasiva. 30% de los pacientes que tienen menos de 4 puntos todavía sufre de disnea inaceptable, pero tenemos que comenzar con algo. Y la única escala en realidad que tiene una multidimensionalidad es esta escala donde vemos dimensiones sensoriales, afectivas y emocionales. Y ve 3 cosas acá. Y tenemos varias herramientas. La llaman Respiratory Distress Observation Scale, que es la RDOS, que fue hecha para pacientes paliativos, para ver si estaban teniendo disnea. La B, que es lo mismo, solo que para pacientes no intubados en intensivo. Y la MB, que es Mechanical Ventilation y la escala de distrés respiratorio. Y ven, dependiendo de qué puntaje tienen, tenemos un punto de corte para el RDAOS, que es de 4 o más, con una sensibilidad de 97 y especificidad de 80. Para el del intensivo no intubados, el punto de corte es 2.4, pero la sensibilidad de especificidad baja. Pero si queremos una especificidad del 100%, arriba de 6.3, ya debemos de ver. Pero como estamos hablando de ventilación mecánica, usamos la escala C y vemos que el punto de corte es arriba de 2.6, pero la sensibilidad de especificidad no es tan buena. Pueden usar y bajar la calculadora en francés, si quieren en francés, o en inglés, porque está en inglés, pero tiene 5 preguntas. Perdón, no sé por qué no me... Estaba para que pasaran varias, pero tiene las 5 preguntas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, ventilación paradójica y si el paciente se ve asustado. Uno pone sí y no y la calculadora le calcula 6.5 con lo que yo puse aquí de datos. Eso nos dice que está arriba del 2.6 y ese paciente está sufriendo disnea y tenemos que hacer algo al respecto. Como que ahí va. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, tenemos paciente ventilado, vemos si ya está el paciente con un RAS -2 o +2
Y si es comunicativo, le preguntamos, usando las escalas, si tiene una escala numérica arriba de 3/10, paciente tiene clínicamente disnea. Si no puede hablar el paciente y tiene el MB-ROTS arriba de 2.6 o 3, para simplificarlo, tiene disnea clínicamente significativa. Y comenzamos por pasos. Escuchar al paciente, si es que nos puede hablar, o por lo menos irle dándole un poco de aseguranza de que le estamos oyendo y que estamos poniéndole atención a su disnea. Revertir las cosas que pueden ser emergentes, que son secreciones copiosas o que esté desconectado del circuito, hacer los cambios en el ventilador que sean necesarios y vamos a hablar de las otras cosas que podemos hacer. ¿Cómo podemos aliviar? No se ha definido cuál es la diferencia mínimamente clínicamente importante para reducir, pero creemos que es probablemente abajo de 4 cuando hablamos de los scores de disnea o el MB-ROTS, que sea abajo de 3. Transmitir tranquilidad al paciente. No hablemos de, wow, este paciente está bien fregado, ¿eh? Más la vamos a poner de ansiedad y más disnea va a tener el pobre paciente. Solo el hecho de oír voces y saber que hay alguien ahí que nos puede ayudar es bueno, pero que no sea voces, como les digo, hablando de otras cosas, mucho menos del paciente, no que de otras cosas que no deberíamos de hablar en el cuarto. El personal puede calmar al paciente al dar explicaciones de por qué tiene disnea. Tiene una neumonía, tiene agua en el pulmón. Le vamos a ayudar para que esto mejore y usted se sienta mejor. Dar esa plática tranquilizadora. Ya que no son capaces de comunicarse, una sensación de control para ellos es difícil, pero si le dicen, yo le tengo que sacar esas flemas que tiene, y si ya está medio alerta, decirle, ayúdeme a succionarse, para que sientan algo de control. O póngase, por favor, el oxímetro para ver cómo está su oxigenación. Y mire, está en 90, está muy bien. Esas cosas les van a ayudar a ellos a sentir un poco de control. Y luego, ningún estudio cualitativo ha estudiado de si los familiares que están ahí nos pueden ayudar a disminuir esa disnea de los pacientes. Pero sabemos que a veces familiares ayudan y otras veces desayudan, ¿verdad? Pero tenemos que ir viendo quiénes sí les hablan bien y le pueden apoyar. Aprovechemos que están ahí. Reducción de ese drive inspiratorio, controlando los estímulos. Si tiene fiebre, bajarle la fiebre. Si hay acidosis, si hay dolor, si hay anemia, corregir eso. Y sabemos que la disnea está asociada. Ya me van a bañar hoy, me va a llevar la trampa. Decirles que lo van a hacer. Ya me toca succión, ya me toca una nebulización. Lo que sea, tenemos que explicarles por qué lo estamos haciendo y que es para su bien. No es solo para torturarlos. Cambiar de postura, solo con sentarlos puede ser un gran cambio. Entonces, entre antes cambiemos de posición y los sentemos, va a ser mejor para ellos. Y por supuesto, reconocer causas específicas. Tubo endotraqueal parcialmente obstruido, un derrame pleural mayor, un hemotórax, broncoespasmo, que es hasta 20% de los pacientes tienen esto y con algo sencillo, como nebulizar o aspirar, les quitamos esa disnea. Y aunque parece razonable evitar la hipoxemia grave, no hemos hecho estudios para ver si un nivel de X de saturación disminuye o no la disnea. Pero podemos hacer intervenciones no farmacológicas, música relajante, imágenes positivas, la televisión o algo, y aire fresco dirigido en la cara. En este estudio que salió en la revista europea, por supuesto, si está en soporte de presión, subir el soporte de presión, vemos que en la escala multidimensional, que es en el A, el B, el C y el D, que ve la parte emocional, la parte afectiva y de disconfort, el soporte de presión que le aumentemos le va a ayudar. Pero luego, no farmacológico, solo con ponerle un ventilador con aire enfrente de la cara, disminuyó los niveles, como vemos acá, hasta de 30 milímetros. Probablemente estaba en 50, le bajamos a 20. Ya es algo mucho más cómodo para el paciente. Música relajante, o la música que a él le gusta. Hay que preguntarle a los familiares cuál es la música que les gusta. Puede ser rock, y prefieren estar relajados con rock, lo que sea. Pero ponerles algo para evitar que el cerebro esté pensando en, tengo que respirar, si no me voy a morir, tengo que respirar, no me voy a morir. Cambiarles el switch. Y luego, todo lo que va a hablar el doctor González en la plática subsiguiente de
no sobreasistir al paciente y tampoco subasistir al paciente para que no hagamos daño pulmonar inducido por el ventilador, daño en el diafragma, ver las mecánicas, ver que no hayan asincronías y el drive respiratorio. Todo esto tenemos que estar conscientes que pueden ayudar al paciente y podemos optimizar la configuración del ventilador. Ajustar al ventilador, no que el paciente se adapte al ventilador, no que al revés. Nosotros adaptar el ventilador al paciente. Si estamos en ventilación mecánica invasiva controlada, independientemente del modo, entre más le apoyemos va a haber menos disnea. Probablemente es paradójico porque lo queremos extubar rápido, pero si el paciente está con disnea, les puede ir mal y le podemos causar ese trauma postraumático después del ventilador. Subir el soporte de presión si ya estamos en un nivel donde casi lo estamos listos para extubar. Si está en no invasiva, encontrar la interfase que sea más cómoda. Y muchas veces alternar no invasivo y cánula nasal de alto flujo ayuda a que el paciente no esté tan disneico. Sabemos que la ventilación protectora con bajo volumen nos puede dar más disnea y a veces tenemos que ir pensando darles un poquitito más de apoyo y no dar 6 cc por kilo, pero tal vez 7 cc por kilo o ver cómo los ayudamos y ver las asincronías y tratar de controlar eso. Y el enfoque farmacológico. Hay pocos estudios, se ha estudiado bastante el uso de opiáceos en pacientes no ventilados, en paliación para EPOC, para cáncer, para insuficiencia cardíaca, con mucha eficacia, sin alterar la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, gasometría y PCO2. Y la sedación, en realidad, por sí sola, no es una intervención. Tenemos que combinarla con opiáceos. Y este es el único estudio, en realidad, que pude encontrar donde intervinieron aliviando a pacientes con disnea y que estaban intubados utilizando varias modalidades. 50 pacientes, 67 años, con un SOFA score de 52, 25 de los cuales no eran comunicativos, o sea, estaban intubados. Se les alivió a 25 solo con ajustes del ventilador y 21 de ellos adicionando morfina. La puntuación del MB ROTS bajó de 5.5 a 4.2 y con los cambios con ventilación y después de la morfina bajó a 2.5. Así que podemos ayudarlos a esos pacientes con los opiáceos con mucho control. Y comparando solo usando la escala del MB, comparado con un electromiograma a nivel del aleteo nasal o de los músculos costales, vemos que es muy similar usar solo la escala, cambiando los parámetros ventilatorios y usando morfina en estos pacientes. Así que, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Qué debemos de mejorar? Uno, debemos de identificar y saber que el tratamiento de la disnea debe de ser un derecho humano, al igual que el control del dolor. Los estudios de investigación futuros deben de ser más objetivos en qué herramientas debemos usar para monitorizar la disnea y luego proporcionar ya un enfoque terapéutico sistémico para aliviar la disnea. Diagnóstico y disnea. Así que cuantifiquemos, evaluemos, corrijamos cosas que podemos corregir, ajustemos el ventilador, démosle buena música, aire en cara y consideremos opiáceos. Y por último, como conclusión, recordar que 30-50% de nuestros pacientes en ventilación están sufriendo disnea. Y no lo dejemos pasar. Los pacientes son incapaces de transmitir sus sentimientos y el desempeño de los cuidadores debe de ser importante para detectar y tratar esta disnea. Debemos mejorar ese aspecto. Debemos de protocolizar el uso de herramientas para detectar la disnea y luego reducir los estímulos no respiratorios, sea farmacológico o no farmacológico, y esto junto con los modificadores de los parámetros ventilatorios puede que mejore este problema tan grande que sufren nuestros pacientes. Muchas gracias.